importante de la mañanera. Fíjese que asimismo hoy el presidente López Obrador respondió a las preguntas de Carlos Pozos, Lord Molécula, quien le dice que pues no es una sorpresa que se hayan presentado 4 investigaciones sin pruebas con tufo golpista para vincularlo con el crimen. Y le pregunta si considera que la minoría rapaz ha rebasado la línea de la lucha política y ha incursionado en el terreno de las conspiraciones contra el Estado mexicano. El presidente le dice que no hay una conspiración de la oligarquía en México, sino una protesta a la inconformidad, la crítica legítima de grupos de derecha, un bloque conservador que aglutina a muchas personas por distintas causas en contra de su gobierno. Pero a ver, antes de que vayamos a la siguiente parte, mire, yo le soy perfectamente honesto. Considero que el presidente López Obrador dice esto en su papel de presidente, de líder de la nación, con tal de no angustiar a la gente. Pero es más que evidente esa conspiración. O sea, es más que clara y evidente. Pues hemos visto cómo lo hacen, ¿no? Él mismo lo menciona, cómo lo hacen en cuanto a estos personajes que operan desde el extranjero mediante el llamado Atlas Group, o ¿cómo se llaman, David? Con los compañeros en el que estaba Loretito y todos los fachos de ultraderecha. Bueno, ahí está esto, ahí está el posicionamiento de los hashtags, ahí está la realidad de que hay una conspiración de las élites, hay una conspiración más que clara y evidente. Y si por ellos fuera, interpondrían un golpe de Estado. Pero mire, la verdad es que no pueden, porque no tienen al pueblo de su parte. Hace rato le mostrábamos aquí cómo es que ilusamente en el periódico El Financiero comparten hoy una encuesta en la que aseguran que se me está yendo la voz, le ofrezco disculpas de que suene tan mal hoy, pero ando con un catarro de esos buenos. Hoy en su primera plana, el periódico El Financiero comparte esta encuesta pedorra bien cuchareada, en la que asegura que López Obrador solamente tiene el 56% de aprobación, lo cual, mire, a estas alturas del partido, para cualquier líder, para cualquier presidente, pues sería una circunstancia sumamente propositiva. Y no es así, ¿no? En el resto de las encuestas, en promedio, López Obrador se lleva el apoyo de al menos 7 de cada 10 mexicanos. Ahí está, por ejemplo, esta encuesta de Covarrubias de Asociados, si no me equivoco, ¿sí? Sacaron ayer, y que le da un 73% de aprobación. Mire lo que son las cosas, ¿no? Le digo, no pueden esos fachos con un golpe de Estado por varias razones. En primer lugar, porque la gente no les da pero ni un poquitito de apoyo. Son 7 contra 2, que son 2 que verdaderamente no quieren a López Obrador, de forma patológica lo desprecian, lo odian, y uno al que le vale madres. Ese es el más peligroso de todos. Pero en el caso de una conflagración, en el caso muy lamentable en el que se hicieron llamado a un golpe de Estado, pues 7 mexicanos le dirían a esos 2 chinguen a su madre, y al otro le valdría madres. Por eso es que por ese lado no les funciona. Por el otro lado, así como en Estados Unidos, la cabeza del ejército es el presidente de la República. Vivimos en un sistema presidencial. Tenemos los mexicanos un sistema presidencialista en el que el presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y esto, mire qué bueno, se determina a partir de la Revolución Mexicana. Pues así es como le dieron un golpe de Estado precisamente a Francisco I. Madero, de quien el presidente siempre habla muy bien. Pero mire, Francisco I. Madero, híjole, cometió muchos errores, en mi opinión. Qué bueno que es el padre de la Revolución Mexicana. Yo considero más bien a los padres de la Revolución Mexicana, a los hermanos Flores Magón y a todo el movimiento magonista, ¿no? En todo caso, que se oponía a Madero y que Madero despreciaba con toda su alma. Y bueno, pues Madero pues sí tuvo sus cosillas ahí, pero también era muy de la élite, luego con mucho respeto para la gente que ama a Madero, ¿no? Era muy de la élite, era muy cerrado, muy necio, ¿no? También era muy despectivo en cuanto a ciertos personajes. Fue rechazado por los zapatistas porque no respetó el plan de Ayala, ¿no? Fue muy
pues despectivo, en mi opinión discriminó muchísimo a Pancho Villa, a quien dejó en la cárcel cuando lo detiene Victoriano Huerta, que Victoriano Huerta todavía dice que trabaja para Francisco I. Madero, detiene a Pancho Villa porque se da un incidente en el que le incautan unos caballos a no sé quién y detienen a Villa, ya lo van a fusilar y se salva por la intercesión de otros generales, lo mandan a la Ciudad de México, lo detienen. Estuvo mucho tiempo Villa en la cárcel, estando Madero de presidente, en lo que de hecho se estaba fraguando el golpe de Estado en su contra. Y Madero no fue para sacarlo, ¿no? O sea, por ejemplo, ni para responderle sus cartas. Y Villa siempre luchó por la causa maderista. A pesar, y él lo decía, ¿no? A pesar de su desprecio, yo aún lo sigo respetando, señor presidente, y seguiré luchando por usted. Y vengó su nombre, por decirlo así, después de que fue asesinado, ¿no? Entonces, híjole, Madero para mí es como... más bien pensemos en Villa, en Zapata, pensemos en los Flores Magón, pensemos en el pueblo de México, más allá de esos intelectuales, ¿no? Que pensemos en el general Ángeles que obviamente también era, ese sí, fíjese, ¿no? Venía de las élites y lo que usted quiera, pero él se puso al nivel de Villa y del pueblo, y fue un general intachable, general de carrera, lo que usted quiera, pero intachable, ¿no? O sea, esos sí son quienes hicieron la revolución, ¿no? Los otros fifiristrosos ahí que no tiene nada de malo, ¿eh? Por supuesto que hubo muchos personajes con dinero y de las élites que también apoyaron y se les reconoce, ¿no? Pero en el caso de Madero, pues hay tantas cosas ahí que se tendrían que cuestionar. Que no tiene nada que ver con lo que voy ahora, tiene que ver con esa conspiración en contra de López Obrador, con la que yo creo que usted está de acuerdo conmigo, definitivamente la hay. Y él, pues mal que bien, buscando que la gente no se angustie y que no se preocupe precisamente, no difundir el miedo, como lo hace Xóchitl Gálvez, en medio de este proceso electoral. Dicen, no, hombre, qué conspiración y que tus 8 cuartos, todo está bien, no pasa nada, ¿no? Tranquilo, Bobby, tranquilo, como dice la canción de Juan Luis Guerra. ¿Has escuchado esa canción, El Niágara en bicicleta? Aparte la que dice la enfermera, tranquilo, Bobby, tranquilo. Pues sí, ¿no? Tranquilo, no pasa nada, es lo que dice el presidente. Y de ahí se lanza a burlarse de los chayoteros. Se burla de que el pseudoperiodista Carlos Loret de Mola, mejor conocido como Lord Montajes, por precisamente la serie de montajes que ha establecido, aceptado y hasta por los que algunos han pedido disculpas, haya dicho que no lo van a doblar. Dice, pues es que nadie quiere doblar a Loretito, sino debatir y preguntarle cómo es que tiene un departamento de lujo en la calle Carlos Salinas de Gortari. El presidente insiste que ya no le pueden llamar calle Rubén Darío a esta avenida que está ahí en Polanco, sino calle Carlos Salinas de Gortari por las ratotas que ahí viven y no son precisamente roedores. Insistió en que pues no van a doblar a nadie, ni quieren, ¿no? Ni a Joaquín López Dóriga, ni a Ciro, ni a los que ganan 17 millones de pesos al mes como Jorge Ramos. Y fíjese, mientras el presidente López Obrador daba a conocer estos datos, mi queridísima compañera Candelaria López, periodista y redactora en este espacio, pero al poco sí gana 17 millones de pesos al mes Jorge Ramos. Lo que yo le comentaba a Candelaria es que no lo dudo. Acá en Estados Unidos le pagan muy bien a los conductores, especialmente a los conductores estelares, pero muy, muy bien. Estamos hablando de $1 millón en promedio al mes, que lo que le pagarían a Ramos. No lo dudo porque fíjese, en la década del 2000 sí se hizo también una investigación de cuánto ganaban los personajazos conductores de la televisión mexicana. En aquel entonces se hablaba de cómo es que Adal Ramones, por ejemplo, ganaba unos 350,000 pesos. Se decía eso en aquel entonces, ¿no? Al mes, ¿no? Por las payasadas que se aventaba ahí, espantosas, mediocres, ¿no? Una de esas en las que, por ejemplo, le limpió la cara a Vicente Fox en la mejor forma y lo instauraron como presidente. Y se decía que Joaquín López Dóriga en aquel entonces se iba aventando como titular del noticiario estelar de Televisa $500,000 de pesos. No es lo que se decía en aquel entonces. Hoy, pues hay inflación, ¿no? Han pasado muchos años, han pasado unos 20 años de eso y se entiende perfectamente lo que dice López Obrador, que Loret gana mínimo 2 millones ahí en Latinos, que puede ser más,
Y acá en Estados Unidos, Jorge Ramos se estaría aventando 17 millones de pesos, que es $1 millón. Claro que lo creo. Claro que lo creo. Esas las notas que les pagan. Y usted se preguntará, ¿por qué les pagan tanto? ¿Son tan grandes periodistas? Mire, yo me había peleado con mis papás en mi juventud y llegó un punto en el que nos llegamos a separar en su momento, ¿no? A ellos no les gusta que yo cuente esta historia, pero pues ni modo mamá, ni modo papá, y ni modo al doctor y a la teniente va a tener que platicar esto, pero tuvimos una discusión porque yo cuando estudié Derecho me di cuenta de cosas muy feas que pasaban dentro del derecho, específicamente porque en primer año me metí de pasante en un despacho que hacía tramitología para extranjeros ricos en cuanto a lo migratorio y que se dedicaba a marcas. Y a mí me tocaba hacer como pasante los trámites a los extranjeros ricos como pasante, mientras veía que muchos centroamericanos, muchos hermanos migrantes eran tratados con la punta del pie al borde de la deportación desde ahí, desde el Instituto de Migraciones que está ahí en Ejército Nacional, si no me equivoco. Y como para todo había corrupción. Yo no tuve corazón de jovencito para hacer eso y tuve un problema vocacional terrible. Dije, no, pues ni más, me salgo de esto y me voy a estudiar periodismo porque es lo que siempre me ha gustado. Y eso no le gustó mucho a mis papás y pues provocó una fragmentación. Llegó un punto en el que mamá no supo que yo estaba estudiando periodismo hasta después y que se angustió mucho. Se cuenta que mi mamá lloró y dijo, no, ¿cómo va a estudiar periodismo, Toño? Imagínense, va a ser pobre toda su vida a menos que se convierta en un Joaquín López Dóriga o un Javier Alatorre, pues porque son unos chayoteros, ¿no? ¿Por qué ganan tanto dinero estos cuates al frente de los micrófonos en los espacios estelares de sus canales? Bueno, pues no creo que porque son excelentes periodistas, ¿eh? Ahí está el caso de Joaquín López Dóriga, en inglés habla el cabrón y se equivoca constantemente. Sin demeritar a la gente que no ha estudiado, él mismo ha aceptado que tiene la carrera trunca, ¿no? O sea, ese es Joaquín López Dóriga, un tipo muy, muy mediocre que ha exhibido su mediocridad una y otra vez y además su corruptela, su profunda corrupción. Ha quedado demostrado cómo es que en el sexenio pasado pues obtuvo mucho dinero por parte del gobierno de Peña Nieto en concepto de publicidad oficial, supuestamente para llevar pues esa publicidad oficial en sus espacios, pero después se demostró que le pagaban millones de pesos a López Dóriga para escribir columnas y hacer mensajes editoriales en espacios radiofónicos, lo cual es evidentemente un chayote. Entonces, por eso te lo digo, ¿no? A estos señores les pagan estas cantidades exorbitantes de dinero porque verdaderamente se la merezcan y son los periodistas que México necesita, porque escriben más rápido que todos y sin faltas de ortografía, son muy discursivos, son muy inteligentes. Pues no, hombre, claro que no. ¿Usted cree que cualquier jovencito o jovencita que estudia periodismo es menos que Jorge Ramos? Pues no, hombre. Entonces, Jorge Ramos es un payasito de la tele, es lo mismo que lo que hacía Bozzo en la televisión acá en Estados Unidos, no Broso, Bozzo, lo mismito, ¿no? O sea, es un payasito de la tele que va ahí a hacer sus espectáculos mágicos, cómicos, musicales, a donde se encuentra todo muy producido, todo muy perfecto y etcétera, que le mete vocecillas ahí, ¿no? Como que declama, ¿no? Así de, nos encontramos aquí en la frontera, donde no decía, ¿sabes? ¿No? Haciendo estas vocecillas chistosonas y chafas, los que utilizan el histrionismo para llevar a cabo y enarbolar el mensaje de la gente que está detrás de esa cadena, ¿no? Y que tiene mucho dinero, por eso le pagan mucho. Veamos, compran sus conciencias y sus conciencias son muy caras. Consiguen hacer que puedan dormir tranquilos por las noches encima de millones de dólares, ¿no? Así es como consiguen ellos convencerles de que pues les pertenezcan sus conciencias, que sean personajes reconocidos ante la gente, que van a tener mucho dinero para que la cadena les determine exactamente qué es lo que vas a decir. Con mucho respeto para Javier, que me cae muy, muy bien, Javier Alatorre, ¿no?
pues es lo que acaba de ocurrir, por ejemplo, y lo que ocurrió con lo de Gatell, con lo de los libros de texto, pero lo que acaba de ocurrir ahora en el caso de Ricardo Salinas Pliego. Yo lo decía ayer, no sé a qué genio se le ocurrió decir, vamos a hacer que Javier entreviste al dueño, a Ricardo Salinas Pliego, sobre este incidente que tiene con el presidente López Obrador. Es hasta estúpido, ¿no? O sea, ¿quién en su sano juicio va a creerse esa entrevista? De que el empleado entrevista al patrón, oiga, señor patrón, ¿qué es lo que usted opina de esto? Y, ¿no? O sea, ¿qué tipo de cuestionamiento va a haber ahí, de crítica? Pues ninguno, hombre. O sea, es hasta de tontos porque siendo un multimillonario Ricardo Salinas Pliego, pues bien pudo pagar una entrevista ahí en el New York Times, porque para eso se prestan ahí en el New York Times, ¿no? A que fuera, no sé, ¿no? Ahí la misma Natalie Kitroif a entrevistarlo y hubiera sido otro escandalazo. O bueno, si creen que ahorita está Natalie Kitroif muy quemada, pues se lo hubieran pedido al que tienen ahí del Washington Post, ¿no? De un medio extranjero que nada tenga que ver con México, según esto, ¿no? En el que este cuate pudo haber despotricado contra López Obrador y que hubiera sonado un poco más imparcial la entrevista. No. Pusieron ahí a Javier Alatorre a que entrevistara a su jefe. Pues es ridículo esto, ¿no? O sea, ¿no le parece a usted que es así de volverse locos? Y de volverse locos está el pensar que estos cuates creen que somos estúpidos y que verdaderamente vamos a creernos sus cosas, ¿no? O sea, nomás no. Ya para cerrar, estamos en el mismo, y hablando de Ricardo Salinas Pliego, el presidente insistió en exigirle pruebas a Ricardo Salinas Pliego ante esta acusación extremadamente fuerte que hace el barbaján multimillonario de que 400,000 millones de pesos del programa de pensiones para adultos mayores son parte de la corrupción, de que alguien se los está robando. Ayer, muy gallito, salió a decir, pues claro que yo se lo envío, le hago un video con así. Ya sabemos cómo hacen los videos allá en Azteca Noticias, ¿eh? Ya sabemos cómo se las gastan con los reporteros que ponen. Y ojalá ahí sí presenten las pruebas con todo el rigor periodístico, como lo hace el queridísimo Ricardo Sevilla. Porque pues, si no va a ser, imagínense, ¿no? Es el jefe mandando a sus achichincles a que presenten las pruebas, ¿no? Pero bueno, así quedó esta conferencia de prensa mañanera muy, muy interesante. Y yo le pido a don David que por favor nos comparta nuestras redes sociales porque hay mucho más. Ya viene Vicente. Nos quedamos dando las noticias más importantes y ahorita vamos a seguir con eso. Claro que sí, mi estimado Toño, con muchísimo gusto. Ahí le estamos presentando los 3 canales oficiales principales de Sin Censura en YouTube. Si aún no lo ha hecho, para que le caiga, se suscriba, se mantenga en sintonía y no se pierda las noticias aquí en Sin Censura con mi estimado amigo Antonio Ruiz. Ya miraron la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya en un momentito más estará con nosotros nuestro queridísimo don Vicente con invitados de lujo, así que no le vaya a cambiar. Hay mucho más de Sin Censura, así que ya lo saben. Estamos en Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta. Esos son los 3 canales para que se suscriba, se mantenga en sintonía y no se pierda las noticias. Hoy, 5 de marzo del 2024, martes, cásese, embárquese, no la aunque. En Facebook estamos transmitiendo a través de Sin Censura TV. No se le olvide seguir al buen don Vicente en su cuenta de X, que es @Vicente Serrano, en sus cuentas de Instagram y de Threads, que es @Sin-Censura-Vicente-Serrano. Han habido varios reportes de que Facebook se cayó, Instagram se cayó. Esperemos que todo se solucione. Así que si no nos puede encontrar por ahí en Facebook o en Instagram, pues lo más seguro es ese el detalle. Así que ya estuvieron ahí, salieron algunos reportajes para que no piense que lo hackearon y todo eso, ¿no? Que a veces uno pues se asusta, ¿no? En Twitch estamos transmitiendo en vivo también a través de Sin Censura, Sin Censura-TV, Sin Censura-TV. En TikTok estamos transmitiendo, bueno, ahí estamos subiendo videos todos los días a través de la cuenta de la red social que es TikTok en Sin Censura TV Sin Censura TV y pues vamos a aprovechar también para leer algunos saluditos que nos envían en estos momentos a través de los chats, así que le vamos a dar hasta el frente y vamos a regresar solamente un poquitito
para leer algunos de sus saludos. Aquí dice Lady Oscar, me gusta tu análisis, Toñito, y le tira un besito. Diría Toñito, No, te van a regañar, Toño, te van a regañar. Gracias, Oscar y Lady, ¿no? Gracias. No, mire, yo no tengo ningún problema en recibir estas flores de hombres o mujeres. Son bienvenidas siempre. Muchas gracias. Así es, todo. Mientras que no sean golpes, no sean cosas malas, pues todo bienvenido. Por ahí dice Serios, entonces no hay que hacer nada, hay que esperar y que solito regrese. Bueno, yo creo que está contestándole a alguien por ahí. A María López, le mandamos un fuerte abrazo, un saludo. Dice, saludos David, eso es todo. Dice Héctor de la Torre, se cayó Facebook. Y sí, es lo que están reportando por ahí. A ver cuánto tiempo va a durar así. Esperemos que pronto se solucione. Dice Rafael Loret entrevistando a su hijo. Dice Rafael Amaro. A ver, ¿quién más por ahí? Miriam Citec dice, saludos, don David. Excelente. Mire, hasta eso, fíjese. Yo entiendo muchas veces cuando el junior Rafael Loret de Mola habla bien de su retoño, el nuevo junior, Carlos Loret de Mola, porque son padre e hijo, ¿no? Yo también, mire, yo sé que usted siempre me corrige con esto, pero por mis niños yo haría lo que sea, así por mis hijitos yo los amo tanto que haría lo que sea. De verdad, yo me imagino que muchos papás también, ¿no? Y yo también, sí, no quiero decir eso, ¿no? Pero si qué feo, ¿no? Qué horrible, pero si mi hijo resultara así como ese tipejo, pues tendría que defenderlo, ¿no? 1000 veces. Y se entienden estas entrevistas entre familiares, se llama periodismo gonzo, eso se le llama periodismo, sí existe, cuando uno es parte de la noticia y entrevista a sus propios familiares, sí existe, es una rama del periodismo a veces no reconocida, pero sí existe. Y es, en mi opinión, mucho más legítima que una chichincle entrevistando a su patrón y pues besándole las pompas, ¿no? Ahí de lo que él diga, como ocurre ahí en Azteca Noticias, ¿no? Pero bueno, perdón, David, lo interrumpí. Así es. Seguimos por ahí, vamos a leer unos cuantos más. Dice Tavo Hernández, seguro que ese dinero de las pensiones se las robó Banco Azteca. Ahí está lo que opina la audiencia aquí en Sin Censura. Dice Amaury Luis, pobre Salinas Toño, que no ves que no tiene para pagar los impuestos. ¿Tú crees que va a pagar una entrevista? Lo dice sarcásticamente. Así. Exactamente. La verdad es que pues tiene para pagar esos impuestos y más que debe. Y es la pura ambición, ¿no? Es la inseguridad que existe desafortunadamente con muchos de esos personajes que están en eso, ¿no? En las esferas del poder. Nada más un par de mensajitos más, don David, y ya vamos, nada más un par de mensajitos. Claro que sí. Por ahí escribe una persona, dice Grise, dice, yo pensé que me habían quitado la cuenta por echarle a cada rato a Cochil. Así nos escribe. No, pues es algo que pues es mundial, yo me imagino. No sé si solamente acá en Norteamérica, pero así es. Facebook, Instagram están pues caídos. Alejandro Franco dice, buen día, Toño Ruiz. A ver, unos dos más por ahí. Héctor de la Torre dice, don David, no hay Facebook. Pues ya le estuvimos mencionando las razones, se cayó por ahí. José Pérez dice, algo quieres hacer, estos desgraciados saben que van a perder si no pasa otra cosa. No sé si se refiere a la caída de las redes sociales de Facebook e Instagram, pero bueno, saludos a todos, bienvenidos sean una vez más. Y ahora sí le paso los micrófonos de vuelta a mi estimado amigo Antonio Ruiz para seguir con más noticias aquí en Sin Censura. Páseme esos micrófonos, esas cámaras, querido don David. Y ahora sí, ¿qué le parece que vamos a lo que nos había quedado pendientes? Nos interrumpió la mañanera cuando le estábamos, y le pido al equipo que nos grabe, cuando le estábamos presentando a usted con muchísimo gusto, qué tan tendenciosos andan los medios de comunicación corporativa